Muy buenas tardes a todos, soy Felipe Quelopana, esto es La Voz del 21, aquí en Perú 21 y hoy tenemos una excelente entrevista con nada más y nada menos que con Felipe Cantuarias, ex directivo deportivo, estuvo trabajando en Sporting Cristal entre los años 2011 y 2013, tiene títulos en su palmarés, también participó en la negociación con el profesor Ricardo Gareca ya por el lejano 2015 y ahora nos va a comentar un poco de todo, ¿no? Un poco de todo porque también cuando estuvo en Sporting Cristal también participó como presidente del club rimense en la contratación del ahora entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso. Así que sin mayores preámbulos, sin más preámbulos, presentamos a Felipe Cantuarias. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Felipe, muy buenas tardes también contigo. Un placer compartir este espacio y agradeciéndote la invitación. A usted, doctor, a usted por la deferencia, por aceptar nuestra invitación para comentar, para hablar de lo que más nos gusta, que es el deporte rey. Usted, un futbolero siempre muy pegado al deporte, con muchísima experiencia y trayectoria en el fútbol peruano y en la selección también, en la bicolor. Y quería, comentaba en la previa, doctor, antes de presentarlo, sobre esta relación, ¿no? Esta relación, usted tiene una vieja relación con el profesor Juan Máximo Reynoso, ahora entrenador de la selección peruana, allá por el año 2011, cuando usted era presidente, me parece, primer año como presidente del Club Sporting Cristal, ¿cierto? Sí, es correcto. Yo ingreso como presidente del Club Sporting Cristal en enero del 2011 con nula experiencia en la gestión deportiva. Yo era un ejecutivo de Bacus que tenía un mandato claro en hacer una transformación del club y el gerente general era Juan Carlos Oblitas. Se había contratado un entrenador que no estaba teniendo un buen desempeño y se decidió hacer un cambio de entrenador y en ese momento Juan Carlos Oblitas recomienda la contratación del profesor Juan Reynoso. Al final se contrata a Juan Reynoso y desgraciadamente el desempeño fue bastante malo, el equipo venía mal y se decidió 2 o 3 fechas antes pedirle la renuncia al profesor Reynoso, ¿no? Yo lo que he mencionado es que en primer lugar tengo el mayor de los respetos por Juan Reynoso, me parece un entrenador muy exitoso. Mi experiencia personal con él es que es una persona muy correcta, muy profesional, muy trabajador, pero también he mencionado que esa fue una experiencia que marcó mucho el futuro del Club Esporte Cristal, porque en esa decisión fue claramente un error, de la cual yo asumo total responsabilidad como presidente del club en ese momento, porque contratamos a profesor Juan Reynoso sin entender cuál era la identidad futbolística del club. Y claramente Juan Reynoso tiene un estilo de juego, un sistema de juego que no va de la mano con la identidad del club. Eso no quiere decir que el estilo que él tiene sea bueno o malo. Cada uno de los clubes tiene diferentes formas de ver el fútbol, pero en Cristal claramente se veía el fútbol de una manera distinta. Y esa decisión que yo considero que fue equivocada y que yo asumo responsabilidad, creo que fue al final una experiencia de la cual aprendimos. De hecho, a raíz de este error en la contratación, en la Comisión de Fútbol de Cristal decidió elaborar un manual del estilo. Esto quiere decir definir cuál es la identidad futbolística del club, de manera que solamente se pudiera contratar entrenadores que cumplieran con esa identidad futbolística, que tuvieran un perfil que coincidiera con esa identidad futbolística. Y creo que, como dije, marcó muchísimo el futuro del club, porque a partir de eso Cristal tuvo una década dorada con 5 títulos, 3 subcampeonatos, y claramente los entrenadores que llegaron al club respondían a ese estilo futbolístico, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia en la cual aprendimos y eso nos permitió entender que antes de contratar a un entrenador en el equipo de fútbol, uno tiene que entender claramente pues, la identidad futbolística de ese equipo y traer a alguien que sea coherente con ella, ¿no? Ajá. Doctor, mencionó al inicio que ese Juan Carlos Oblitas, en ese momento el director deportivo de Sporting Cristal, el gerente deportivo,
que él es el que le recomienda traerlo al profe Reynoso. Y yo precisamente le quería preguntar cómo es que él lo convence a usted de contratar al profe Juan Reynoso. ¿Fue una conversa pequeña? ¿Fue simplemente la mención del nombre? ¿O qué beneficios, qué cosas, cómo él lo enamoró de ese proyecto llamado Juan Máximo Reynoso? Bueno, mira, como yo mencionaba, yo tenía escasísima experiencia de gestión de fútbol y Juan Carlos Oblitas, con el cual tengo el mayor de los respetos y creo que ha hecho, es quizás una de las pocas personas que ha sido exitoso, no solamente como jugador, entrenador y luego como director deportivo, pues sugirió a Juan, ¿no? A Juan Reynoso, y yo tenía mi poca experiencia, pues me pareció que era una decisión acertada, ¿no? En realidad yo no puse ningún pero, él era el gerente general del club, el que tenía mucho más experiencia, el club no venía bien, no había iniciado bien el campeonato y obviamente un cambio de timón nos generaba la expectativa de poder retomar el protagonismo deportivo y pues al final yo estuve de acuerdo, ¿no? Como digo, una experiencia aprendida, yo no conocía, no tenía el conocimiento y eso me ayudó mucho hacia adelante a entender que en el fútbol también hay que tener procesos, hay que tener sistemas, hay que hacer mucho análisis. Y como digo, comenzamos a implementar una profesionalización en la gestión deportiva que nos permitió minimizar el riesgo de cometer error de traer a un entrenador que no cumplía con el perfil de la identidad futbolística del club, ¿no? Pero fue todo muy amigable, como te digo también, cuando conversamos con Juan Reynoso y su comando técnico para que no continuara, la verdad que mi experiencia fue muy positiva, un profesional muy serio, muy correcto, todo se hizo dentro de los cánones normales y por eso que mi experiencia con el profesor Juan Reynoso, la parte personal, institucional, muy positiva, la parte deportiva, por lo que he explicado, no fue tan buena, pero atribuyo eso más a un error nuestro de haber tomado una decisión de traer un entrenador que respondía a un perfil futbolístico muy distinto a lo que necesitaba el club. Ajá. Doctor, y precisamente en esos detalles, sin revelar números, obviamente, ¿cómo es que se confeccionó, usted como presidente participó de eso, cómo es que se confeccionó el contrato de Juan Máximo Reynoso en ese momento? Lo escuchaba en otro medio que usted hablaba sobre montos fijos, montos variables. ¿Cómo es que se confeccionó eso? Quizás sea más útil para todo, para ti, para todos los oyentes, hablar más bien de la contratación del profesor Ricardo Gareca, en la cual tuve yo el privilegio de poder participar. ¿Y por qué señalo esto? Porque creo que una cosa es un entrenador donde tú puedes traer a alguien por un periodo corto y otra cosa es un seleccionador, en el cual lo que tú generalmente haces es traer a alguien para que pueda estar durante todo el proceso, que dura entre 3 a 4 años, como todos sabemos, ¿no? Y entonces a lo que yo he hecho referencia es a la contratación de Ricardo Gareca, la cual, como vuelvo a repetir, tuve la suerte de participar en su proceso de contratación. Y lo que he señalado, en primer lugar, es que en ese contrato se tuvo mucho cuidado en poner la parte más importante en un monto variable, sujeto a resultados, que además fue una de las exigencias que nos puso el propio abogado de Ricardo Gareca, señalando que él tenía total convicción y confianza que iba a poder alcanzar el objetivo de clasificar a Perú al Mundial de Rusia. Simplemente quiero situarte y a todos tus oyentes en ese momento. Estamos hablando finales de febrero del 2015. Ujú. Creo que en ese momento ningún peruano abrigaba la esperanza que el Perú pudiera pelear por un cupo al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, Ricardo Gareca, mostrando ese liderazgo y esa convicción que siempre ha tenido, nos dijo, mira, yo apuesto por el variable, y se acordó un contrato que en la parte del monto fijo fue muy bajo, inclusive con una cláusula de salida, considerando que si el proceso no caminaba, él pudiera salir. Entonces, por eso es que he mencionado que me sorprende todo este debate con el contrato de Juan Reynoso. Todos aquellos que venimos del mundo del fútbol sabemos que la posibilidad de que un comando técnico tenga que ser cesado o que tenga que acordarse una renuncia por mutuo acuerdo es una probabilidad alta siempre. Y en consecuencia uno se cubre con una cláusula de salida donde se establece pues
ciertas condiciones, el pago de una penalidad, que puede ser pues 3, 4 meses de contrato, ¿no es cierto? O un monto fijo. Pero sorprende que estemos hablando de que una terminación del contrato del profesor Juan Reynoso como el director técnico de la selección implique el pago de todo el contrato que estaba pendiente. Eso la verdad que tanto el punto de vista de contratación de seleccionadores y de jugadores no es algo que sea común. Y por eso mi crítica a quien lo negoció. Claramente el señor Lozano ha mostrado nuevamente una incompetencia y una ineptitud alucinante, como en todo lo que hace, y nos está poniendo en una situación súper complicada porque pues se le va a tener que pagar al señor Juan Reynoso. Si Juan Reynoso te exige el cumplimiento de todo su contrato y no se le paga, pues irá a FIFA y al TAS, que es que tiene que hablar en segunda instancia, y no va a ganar, y se le va a tener que pagar. Entonces es una irresponsabilidad total que hoy la Federación Peruana de Fútbol esté en manos de un incompetente como el señor Lozano. Ah, ajá. Doctor, en esa parte que usted menciona que en febrero de 2015 lo llama la federación, quería preguntarle primero, antes de llegar al tema de Reynoso y de Lozano, que ya es un poco más de actualidad para que la gente pueda entender en su globalidad cómo es que Felipe Cantuarias, porque hace una pregunta bastante que ha saltado a flote en este momento, ¿no? ¿Qué hacía Felipe Cantuarias en la negociación de Ricardo Gareca? ¿Cómo es que lo buscan? ¿Por qué es que le piden ayuda a usted? Bueno, yo dejo de ser presidente de Sport Cristal en el 2014 y cuando Edwin Ovillo es elegido presidente de la Federación Peruana de Fútbol, yo tenía una relación cercana con Edwin, él era el presidente de Juan Aurich, yo era presidente de Cristal y siempre tuvimos una relación cordial, de mucho respeto. Entonces cuando Edwin es elegido presidente me llama y me dice: Felipe, ayúdame, quiero que me apoyes. Y luego de una conversación le dije: mira, Edwin, encantado, pero buscamos la forma de hacerlo. Y creo que en ese sentido hay que rescatar la capacidad de liderazgo que tuvo Edwin Oviedo en ese momento, que fue el que cambió el modelo que tenía en la federación en ese momento de tener una comisión de selección y más bien ir por el modelo del director deportivo, que fue una de las primeras decisiones. Y la segunda decisión, él aceptó mi recomendación de crear un comité consultivo, traer gente de primerísimo nivel, profesionales, con excelente reputación, que ayudaran a la federación no solamente a desarrollar una estrategia y a mejorar el proceso de toma de decisiones, sino principalmente a recuperar la imagen y reputación de la federación. Y entonces es así que yo me termino involucrando como parte de ese comité consultivo. Y ese comité consultivo tuvo una participación importante en la decisión de la elección del seleccionador peruano, del director técnico de la selección. Hicimos todo un trabajo en definir los objetivos que se quería con el proceso, al cual se le llamó, simplemente es una anécdota, ¿no? Se le llamó Qatar 2022. Y los que estamos ahí no vamos a mentir, nosotros no teníamos una expectativa de ir al Mundial de Rusia 2018, sino que lo que queríamos era un proceso de transformación, de cambio, trayendo un seleccionador que nos ayudara a recuperar todo lo que se había perdido, ¿no? Si nos situamos nuevamente en esa época, Perú era el penúltimo en Sudamérica, la gente no tenía fe en la selección, había mucho problema de indisciplina, el Perú no ganaba un punto de visita. Adicionalmente, pues cualquiera podía llegar a la selección no era un grupo de élite, y además de eso, la sociedad está desenganchada de la selección. Lo que nosotros tratamos como objetivo es: tenemos que recuperar la confianza de todos los peruanos en la selección, tenemos que generar un grupo de élite, tenemos que eliminar toda esa percepción de indisciplina y tenemos que comenzar a ganarnos el respeto en Sudamérica. Tenemos que ganar partidos de visita y tenemos que recuperar nuestra identidad futbolística. El Perú tiene que volver a jugar como siempre ha jugado, con un fútbol de buen toque, pero agregándole modernismos, dinámica, intensidad, automatismos. Y en base a eso, entonces, definí esa situación, dijimos: bueno, dicho esto, ¿quién podría ser un buen director técnico de la selección? Y ahí fue que también dijimos: bueno, ¿quién va a querer venir a entrenar al Perú? ¿Qué entrenador a uno va a querer venir a entrenar al Perú?
En ese momento se hablaba de muchos, tuvimos una reunión, recuerdo, que yo propicié con Harold May Nichols, que había sido presidente de la Federación Chilena, y Harold le contó el proceso a la Federación Chilena, que trajeron a Bielsa y el éxito que tuvieron, y Edwin se enamoró de esa propuesta y dijo, bueno, hay que traer un entrenador a uno. Y en ese intento que hizo Edwin, claramente chocó con una realidad, y es que ningún entrenador a uno iba a venir pues al Perú, y por otro lado la federación no tenía los recursos para hacerlo. Entonces nosotros como comité consultivo con Juan Carlos Solita y Antonio García Pay más bien dijimos, seamos realistas, necesitamos traer al Perú a un entrenador que esté listo para dar el salto hacia ser director técnico de una selección. Y para eso definimos claramente el perfil de lo que necesitábamos. En primer lugar, lo que dijimos es, ojo, estamos hablando de un seleccionador y no de un entrenador. Y ahí hubo una gran debate que creo que fue lo que marcó el derrotero para definir el perfil. El primer tema es que un seleccionador es el que elige a los jugadores. Recordemos que un entrenador va a dirigir a un plantel que ya ha sido elegido por el club. Los clubes tienen directores deportivos y son ellos los que contratan a los jugadores. No lo hace el entrenador. Entonces, una primera virtud que necesitaba tener es capacidad de elegir jugadores. La segunda virtud es que mientras tú eres entrenador, tienes a los jugadores los 7 días de la semana, tienes tiempo para meterle el chip de lo que quieres hacer, puedes trabajar también en gestionar el grupo. Un seleccionador en muy poco tiempo tiene que convencer a los jugadores, tiene que construir de un grupo a un equipo y tiene que generar también la conciencia y la convicción sobre lo que se quiere alcanzar. En ese sentido, lo que dijimos, segunda diferencia sustancial. Y la tercera es que el seleccionador va más allá de lo que hace un entrenador. Un entrenador generalmente lo que busca es resultados y no necesariamente para eso va a lograr construir una unidad, no va a traer a la mesa a los directivos, a la hinchada, a los medios. Muchas veces el entrenador se mete en su mundo y con eso logra resultados. Un seleccionador está representando un país, necesitamos a alguien que tuviera la inteligencia emocional para lograr construir un proyecto, una propuesta que fuera que todo el mundo se sintiera parte de ella. Es decir, construir una unidad entre directivos, clubes, medios de comunicación y en general la sociedad del hincha, ¿no? Y entonces, dicho esto, nos tiramos a hacer una lista de quiénes podrían ser estas personas. Se conversó mucho, Juan Carlos hizo un muy buen trabajo, habló con diferentes alternativas y llegamos a lo que se llama una lista corta, un shortlist de 3, ¿no? Obviamente todos sabemos que uno de los 3, y el número 1 en esa terna era Ricardo Gareca, pero también poca gente sabe quién era el 2 y el 3, ¿no? El segundo en nuestra lista era Edgardo Bauza, el Patón Bauza, que venía a ser campeón con LDU y que considerábamos también tenía un perfil que se acercaba a lo que se quería. Tanto así que después el Patón Bauza fue entrenador de la selección argentina, recordemos, ¿no? Y el tercero en la lista era Juan Carlos Osorio, que fue luego entrenador de México, de Paraguay. Entonces, simplemente para contar esta anécdota, no estábamos tan equivocados. Pero sin duda Juan Carlos, y hay que reconocer, fue él el que insistió que la persona que cumplía perfectamente ese perfil era Ricardo Gareca, que no había sido director técnico en la selección, pero que claramente cumplía el perfil de lo que buscábamos. Ricardo Gareca estuvo casi 4 años en Vélez y todos los años le desarmaban el equipo y él mismo se encargaba de elegir a los jugadores. Mostraba una enorme inteligencia emocional y era una persona que tenía gran capacidad de lograr convencer al jugador y además conocía el fútbol peruano. Y así fue que Juan Carlos insistió y recomendó a Ricardo Gareca y fue Juan Carlos quien convenció a Ricardo Gareca de venir al Perú, porque Ricardo Gareca tenía una propuesta de Costa Rica y otra de Arabia Saudita. Y ahí, si me permites, para terminar, contar de otra. Entonces, yo termino involucrado porque era parte del comité consultivo, quizás era el que más experiencia tenía en fútbol, yo venía a ser presidente del Sporting Cristal, conocía toda la metodología, los procesos para contratar directores técnicos y jugadores, y entonces Edwin me dice, Felipe, ayúdame en este proceso, y con Antonio García Pay, que
un gran profesional, trabajamos en este tema. Entonces, por cosas de la vida, también es un tema anecdótico, si quieres te lo cuento. Juan Carlos Solitas ya se había puesto de acuerdo con Ricardo Gareca en los componentes deportivos. Y quiero aquí resaltar algo. Juan Carlos Solitas nunca negocia un contrato. Él nunca se mete en la parte económica. Juan Carlos no ha tenido nada que hacer con el contrato de Juan Reynoso. Lo que hace Juan Carlos es, le explica el proyecto deportivo, le dice, esto es el proceso que queremos, y logra convencer. Y eso es lo que él hizo con Ricardo Gareca. Pero luego había que ir a negociar con Ricardo Gareca su contrato. Entonces yo tenía que ir a Argentina por trabajo, como te decía, esto era final de febrero, y justamente le dije a mi esposa que me acompañara porque ella cumple el 1 de marzo. Entonces dije, oye, vámonos a Buenos Aires, yo tengo que trabajar, y nos quedamos el fin de semana para celebrar tu cumpleaños. Cuando le comento esta esto, me dice, Felipe, te acompaño, vámonos con el doctor Tejada, porque hay que negociar con Ricardo Gareca, ¿no? Yo eso nunca se lo dije a mi esposa, hay varias anécdotas alrededor, pero al final terminamos entonces viajando a Buenos Aires con Edwin y con el doctor Alberto Tejada para reunirnos con Ricardo Gareca y su abogado, ¿no? Entonces, nada, si quieres te cuento, si tenemos tiempo, un par de anécdotas que los he contado en privado y también a mis alumnos cuando hemos dictado. Nosotros dictamos un módulo en la Escuela de Negocios en Centrum con Juan Carlos Solitas sobre transformación estratégica y hablamos de todo este proceso de la federación y ahí lo he contado a un grupo más chico, pero creo que a nivel de medios nunca he contado esta anécdota que, claro, mi esposa no sabía este tema, lo de que había la negociación con Ricardo Gareca. Y yo le digo, oye, Edwin nos ha invitado a cenar ahí a Puerto Madero, ¿no? Ella le encantaba un restaurante que se llama Cabaña Las Ligas, entonces ella estaba felicísima, qué gentil Edwin nos ha invitado. Nosotros cuando llegamos a Cabaña Las Ligas, yo me encuentro al ingreso con mi amigo Papelito Cáceres, que vivía en Buenos Aires. Otra anécdota es, Papelito es el manager de Milet Figueroa, que está ahora siendo muy popular en Argentina, así que nos quedamos tomando una cerveza con Papel, y cuando ya llegamos a la mesa, pues no solamente estaba Edwin y el doctor Tejada, sino habían dos personas más, una persona con rubia, con pelo largo, y otro, y me dice, ¿y esto? Le digo, no, lo que pasa es que Edwin ha invitado a Ricardo Gareca, que es al quien queremos convencerlo para que sea entrenador de la selección, ¿no? Entonces nos sentamos en la mesa y a mí Juan Carlos Solitas me ha dicho, Felipe, por favor, Felipe, regresa. Yo ya hablé con Ricardo, pero le repites todo lo que ya te he dicho que tienes que meterle en la cabeza sobre el proyecto deportivo. Entonces yo llego, me siento al lado de Ricardo, le meto media hora los mismos mensajes que me había dicho Juan Carlos, hasta ahí todo bien. Entonces estamos, ya entra la conversación y llega el momento en el que pues, Ricardo Gareca tiene que comenzar a hablar. Como tú sabes, los argentinos son muy elocuentes y Juan Carlos y Ricardo comienza a hablar con ese acento argentino, porque yo creo que el jugador peruano, porque yo creo que este proceso así es. No voy a imitar a Ricardo, que es un tipazo, pero la anécdota es que está conversando y en ese momento mi esposa levanta la mano. Como tú comprenderás, todos nos sorprendimos y en eso mi esposa le comienza a decir a Ricardo, le dice, ¿no? Tú sabes que los entrenadores, pues, generalmente tienen un ego alto y ni siquiera saber cómo se llamaba, pues podía tomarlo mal. Y le dice, mira, Ricardo, muy bonito tu mensaje, todo muy bien, pero yo creo que estás equivocado. Tú al jugador peruano no lo vas a cambiar con un mensaje, con palabras. Nosotros tenemos un problema serísimo, no solamente de indisciplina, de falta de convicción. Las personas son sumisas y claro, mientras mi esposa hablaba, pues yo le veía la cara al pobre Edwin y sudaba, ¿no? Decía, y yo en el fondo decía, pues Juan Carlos Solitas me va a matar. Entonces cuando termina de hablar mi esposa, que todos desconcertados, Ricardo le responde, le dice, Vicky, mi esposa se llama Vicky, como mi esposa, la esposa de Ricardo se llama Vicky también. Tienes mucha razón, Vicky, pero yo no pretendo cambiarlo con una retórica o con solamente labia. Lo que yo estoy planteando es un proyecto de transformación, de trabajar todos juntos. Y le respondió con una inteligencia emocional y con una convicción que en ese momento todos dijimos, esta es la persona ideal para liderar un proceso de cambio en la federación, en la selección peruana. Y entonces, después de eso, nos fuimos viene el postre, y entonces le digo a mi esposa, un ratito le digo, ¿no? Entonces nos paramos con el doctor Tejada
y con el abogado Ricardo a negociar, ¿no? A iniciar la negociación. Ujú. Y cuando nos sentamos en la mesa a negociar, lo primero que hace el abogado de Ricardo es nos muestra un documento y me dice, y le digo, ¿y esto? No, esta es la oferta de Arabia Saudita. Ujú. En ese momento creo que eran como 4 millones de dólares, un montón de plata. Entonces le digo, esto es imposible. Nosotros estamos lejísimos. Para que tengas una idea, nosotros habíamos ido con una propuesta que era lo que ganaba el comando técnico de Sergio Malcarian, va a ser un plus chiquitito, ¿no? Ujú. Yo le digo, oye, es imposible, nosotros estamos lejísimos. Y me dice, no, eso simplemente para que ustedes sepan la convicción que tiene Ricardo Gareca en el proyecto del Perú, que ha dicho que no. Un caballero, porque siempre yo lo único que te puedo decir es que Ricardo Gareca y su entorno, lo único, son unos caballeros, una gente con valores. En ningún momento utilizaron eso para influir, simplemente dijo para que ustedes vean la convicción de Ricardo, que ya le dijo que no a Costa Rica y ya rechazó esta propuesta. Entonces, claro, nosotros estábamos lejísimos, dijimos, vamos a ponernos de acuerdo sobre todo lo que se negocia en un contrato, ¿no? La conformación del comando técnico, los temas vinculados a departamento, vehículo, viático, toda esa parte de ahí, toda la parte que forma parte, es un componente, nos pusimos de acuerdo, pero no sobre el tema principal, que es la parte salarial, ¿no? Entonces salimos de la reunión de esta primera etapa de negociación, nos despedimos de Ricardo, de su abogado, y entonces, claro, el doctor Tejada y yo con una cara de preocupación, entonces decimos, sí, pues, digo, Edwin, estamos muy lejos. Y digo, mi esposa voltea y me dice, pero no, tranquilo, Ricardo va a ser entrenador de la selección. Ahora que hemos conversado ya me dijo que él no solamente cree en el proyecto, quiere ser entrenador de la selección y va a hacer un esfuerzo. Hagan, trabajen un poco más y va a ser. Entonces, los siguientes días nos dedicamos, ya no con el doctor Tejada que se reunió, sino con Edwin. Y te cuento una anécdota para terminar Ajá. de la negociación. Entonces, ya estamos un día sábado, 1 de marzo, el día del cumpleaños de mi esposa, negociando ahí en el hotel. Y viene el abogado de Juan Carlos, de Ricardo, y nos dice, nos separan $100.000. Ujú. Pero Ricardo está dispuesto a resignar esos $100.000 por un bono por clasificar al Mundial de Rusia. ¿Cuál crees que fue la reacción de Oviedo y la mía, Felipe? ¿Qué cosa crees que el 1 de marzo de 2015 Ujú. nosotros, obviamente los miramos entre los dos como diciendo, pero por supuesto, ¿no? Lo que quiera. Ajá. Pero Edwin Zorro Viejo me dice, Felipe, vamos a llamar a Juan Carlos. Ujú. Entonces, llamamos a Juan Carlos, de cuenta Edwin, o sea, el pedido de Ricardo, y Juan Carlos dice, pero acepten, ¿no? Y Edwin se lo pide que lo ponga por escrito. Ujú. Tanto así que ese correo electrónico, que yo se lo compartí a Humberto Jara, que hizo el libro sobre Camino al Mundial, aparece Juan Carlos diciendo, acordemos el tema del bono. Entonces regresamos a la mesa y Edwin le da la mano al abogado de Ricardo y le dice, tenemos un acuerdo. Ujú. Lo que hace el abogado para que veas los valores que pintan de cuerpo entero, Ricardo dijo, Ricardo está mañana en Lima. Sin contrato firmado, ¿eh? Ujú. Un acuerdo de palabra, de caballeros, Ricardo se fue para Lima. Y Ujú. así fue que se concretó la llegada de Ricardo Gareca, ¿no? Y ahí, si quieres, te puedo contar una anécdota vinculada justamente al cierre de este contrato, que Ajá. es el bono de Ricardo, ¿no? Dele, Que es un doctor. tema, claro, o sea, eso es otra anécdota, ¿no? Ujú. Claro, Ricardo llega, se firma el contrato, que los términos que ya he comentado antes, pero el tema de la clase. Primero, como te digo, alguien que tiene convicción en lograr el resultado hace lo que hizo Ricardo Gareca, apostar por el variable con un monto fijo bajo, porque el primer contrato de Ricardo Gareca era de los más bajos de Sudamérica. Él lo que quería es apostar por el proyecto, demostrar con capacidad y obviamente el bono que se acordó, que en ese momento, como te digo, Ujú. lo hicimos pues como diciendo, pero por supuesto, porque nosotros, y decíamos, bueno, muy, muy difícil que podamos ir al Mundial de Rusia, ¿no? Siendo realistas. Pero bueno, luego del partido de repechaje de Perú con Nueva Zelanda, tenemos una reunión del comité consultivo con Edwin Oviedo, con el secretario general que era Juan Matute, el comité consultivo, y viene la pregunta sobre cómo se van a pagar los premios, ¿no? Si Perú clasifica al Mundial. Y el secretario general, muy profesional, nos dice, miren, vamos a recibir $8 millones por la clasificación al Mundial de Rusia. Estos son números públicos, por eso lo Ujú. menciono. Y esto lo vamos a distribuir entre el plantel, nos explica la metodología, todo perfecto, ¿no?
Pero al momento que vemos los números, pues salta inmediatamente, yo me acordé y dije, oye, Edwin, pero eso no es el bono de Ricardo. Y voltea a Edwin Oviedo, me sonríe y me dice, Felipe, por supuesto que no está el bono de Ricardo, pero si clasificamos al Mundial se lo vamos a pagar con la mayor felicidad, ¿no? Ujú, Y efectivamente se clasificó al Mundial y se logró el objetivo y Ricardo Gareca recibió el bono como corresponde, ujú, como cualquier profesional que logra un objetivo extraordinario, ¿no? Pero claro, esto te marca la calidad humana pues, y profesional de Ricardo Gareca y todo su plantel que apostaron con la convicción, ¿no? Y ahí podemos conversar un poco más de algunas anécdotas en ujú. el proceso con Ricardo Gareca que nos marcaron mucho, que siempre las comentamos, ¿no? La verdad que él sí tenía la convicción de que íbamos a ir al Mundial. Ujú. Así es, doctor. Muy, muy interesante las anécdotas que nos comentaba del profesor Ricardo Gareca, pero me mencionaba cómo fue la negociación de parte de la federación. Yo quería saber cómo fue de parte de Gareca, cómo Ricardo Gareca se protegió, por ejemplo, de un despido intempestivo, cómo se protegió si es que le solicitó a ustedes poner ciertas cláusulas para precisamente evitar, ¿no? Que 2, 3 partidos perdidos y listo, señor Gareca, hasta aquí nomás, ¿no? ¿Hubo algo de eso en la confección del contrato? Sí, como he mencionado antes, es estándar en la industria del fútbol que los contratos incluyan una cláusula penal. Esto quiere decir que si una de las partes termina el contrato por anticipado, se pague una penalidad a la otra parte. Pero generalmente se estila establecer un número de meses, 3, 4 meses, pero no es común que tú establezcas un contrato por un periodo de 4 años y no establezcas una cláusula que limite el número de meses en caso termines el contrato rápidamente. Recordemos que en el caso del fútbol, pues una de las variables que uno siempre tiene que considerar es que que los resultados no acompañen al comando técnico y que tengas que prescindir de él. Y entonces es una cuestión estándar que limites el pago de la penalidad. Por eso sorprende que este contrato que ha hecho la federación con Juan Reynoso no tenga una cláusula que limite el pago de los meses, ¿no? Es, la verdad, irresponsable y poco profesional. Vuelvo a repetir, eso no tiene nada que hacer con Juan Carlos Oblita. Juan Carlos nunca ha negociado los términos económicos de un contrato, habla de la parte deportiva. Eso es Ujú, responsabilidad directamente del señor Lozano, pues que se mete a hacer cosas que no sabe, ¿no? ujú. En mayoría de las federaciones tú tienes un área especializada en este tipo de negociaciones, ¿no? Ujú. Sí, doctor, y precisamente con eso último que usted menciona, primero por la parte deportiva, ¿no? Hace un rato usted nos contaba que cuando estaba en Sporting Cristal y ficharon al profesor Reynoso, eso le sirvió como punto de inflexión para darse cuenta qué era lo que necesitaba Sporting Cristal. Y en el manual del estilo que le salió muy bien, es el equipo más campeón, me parece, en los últimos 10 años al menos del fútbol peruano, definieron un manual de estilo que es del buen juego, ¿no? Sporting Cristal muy caracterizado por tocar muy bien el balón, inclusive por encima del resultado, ¿no? Sporting Cristal puede ganar, perder, pero siempre trata de jugar bien. Eso si lo trasladamos a la selección peruana, con Ricardo Gareca se había recuperado ese estilo, el famoso chocolate de la selección peruana, ¿no? Entonces, Oblitas, habiendo participado de eso, habiendo vivido ese punto de inflexión con Reynoso en Cristal, ¿cómo es que retrocede y corta el estilo de Ricardo Gareca y recomienda nuevamente a Reynoso, que desde antes de firmar por la selección, ya se sabía cuál era el estilo totalmente diferente al de Gareca? ¿Por qué cree que comete ese error Juan Carlos Oblitas? Bueno, es una buena pregunta, habría que preguntarle a Juan Carlos, pero conociéndolo, yo lo que me imagino y sabiendo que cuáles son las características que necesita tener un director técnico de selección a diferencia de un entrenador, Juan Carlos debe haber considerado que ya Juan Reynoso está en una etapa en la cual pues había evolucionado y tenía experiencia ya en elección de jugadores, en construcción de equipos, en capacidad de convencimiento, que había mejorado sus habilidades de liderazgo y también de inteligencia emocional y que también
entendía que había una identidad futbolística y le iba a preservar. Cuando recién entró Reynoso, la impresión que dio es que él iba a mantener la esencia de lo que era no solamente los jugadores que convocaba Ricardo Gareca, sino que iba a respetar ese estilo. Daba la impresión, pero luego se fue perdiendo en el camino. La verdad, como vuelvo a decir, es difícil entender por qué, teniendo claro cuáles eran los criterios necesarios para contratar un director técnico de la selección peruana, se dirigiera por Juan Reynoso, que desde el punto de vista de identidad futbolística sí estaba alejado a lo que ha sido la esencia del fútbol peruano, que fue lo que rescató Ricardo Gareca, ¿no? Creo que más bien lo que es importante es ahora asegurarnos de que no se vuelva a cometer el mismo error, porque el Perú está último en la tabla de las eliminatorias, pero todavía tiene una posibilidad de poder levantarse y pelear no solamente el cupo de repechaje, sino eventualmente una clasificación directa, pero se necesita ganar puntos de visita y se necesita hacerse fuerte de local, y para eso se va a necesitar un director técnico que realmente pueda cambiarle el chip a los jugadores y volver a generar convicción, ¿no? Y creo que en ese sentido se necesita hacer un trabajo mucho más profesional, más de detalle sobre el perfil del director técnico que requerimos para este proceso de cambio. No, cosa que no va a ser fácil, ¿no? Porque no veo pues a algunos, de hecho ya se ha filtrado la información que hay algunos directores técnicos que no están interesados en tomar la selección peruana, que es un fierro caliente, está complicada la cosa, además hay pues un universo muy pequeño de jugadores, entonces no va a ser fácil conseguir un director técnico que cumple el perfil de lo que se necesita, que quiera hacerse cargo pues de una selección con todos los problemas que hay que decir otra cosa que hay que ser honestos en decir, pues. O sea, esta no es la misma situación de Ricardo Gareca en los dos eliminatorios anteriores. Gareca tuvo, cuando llegó a la Federación Peruana de Fútbol, una federación que estaba en un proceso de transformación, donde había gente de primer nivel, donde los ejecutivos eran muy talentosos, se había traído mucho talento, comisiones independientes. Ricardo Gareca conoció en el Perú a gente de primerísimo nivel, y cuando renueva su contrato todavía estaban. Y ahí tiene la desgracia de Ricardo Gareca de tener que lidiar con el señor Lozano, que creo que el mismo Gareca lo ha mencionado, ¿no? El principal, y claro, esta es otra federación de fútbol. Y todos los que quieran mirar la oportunidad de ser directores técnicos de la selección van a preguntar, ¿y qué pasa? Cuando le digan, no, ten cuidado porque la Federación de Fútbol ahora está bajo la presidencia de un tipo muy comprometido con investigaciones de corrupción, sancionado por reventa de entradas, que no cumple su palabra. Todos sabemos quién es el señor Lozano, un tipo que no tiene palabra, no tiene valores. Entonces va a ser difícil que alguien en esta situación, últimos en Sudamérica, con un universo pequeño de jugadores, con la hinchada que no está satisfecha, con los medios de comunicación críticos, y adicionalmente tengo que venir a una federación donde el presidente es un incompetente y tiene toda esta pésima reputación, mejor me voy, me busco otro equipo, ¿no? No va a ser fácil. Aquí tiramos nombres, de varios de los nombres que han tirado son profesionales de primer nivel, que no, estoy seguro, no van a venir al Perú por el señor Lozano. Y el otro punto es la situación financiera, ¿no? El señor Lozano se ha tirado toda la plata. Y si le tienen que pagar la penalidad a Reynoso, ¿de dónde van a sacar plata para poder contratar un entrenador de nivel? Esa es una buena pregunta. Que claro, la falta de transparencia del señor Lozano, que no dice nada, que no reporta nada, que cree que es su chacra, claro, nos quedan muchas dudas de que efectivamente vamos a poder contratar un entrenador de nivel. Por eso no sorprende que se haya filtrado esto de que iba a asumir interinamente Chemo del Solar, ¿no? Pero honestamente yo no veo a Chemo. Yo creo que Chemo es muy inteligente como saber que en este momento lo peor que podría hacer es inclusive aceptar un interinato en la selección, ¿no? Así es. Doctor, y precisamente el que caja perfectamente en el perfil es Ricardo Gareca, ¿no? El técnico que llevó a Perú al Mundial, el técnico que se quedó a poquito en Qatar 2022. ¿Usted cree que volvería, que Ricardo aceptaría volver? Y si la respuesta fuese sí,
¿qué exigiría Ricardo Gareca a esta federación con la que tendría que negociar para darle el sí? Es una buena pregunta, ¿no? Y ahí estamos en el mundo de las especulaciones, ¿no? O Ujú, sea, Ricardo está en Lima ahora porque claro, mañana va a dirigir en la despedida de de Carlos Lobatón. Lobatón. Mira, mi impresión es que no regresaría Ricardo porque está el señor Lozano, ¿no? El mayor Ujú, culpable de que Ricardo Gareca no continúe como director de la selección peruana es Agustín Lozano, ¿no? ujú, Entonces, yo veo difícil que Ricardo venga estando Lozano, ¿no? Me- o sea, como estamos en el mundo de las especulaciones, me imagino que Ricardo pediría muchos cambios, ¿no? O sea, que el señor Lozano no tenga nada que hacer, que ni siquiera se acerque a ujú, la selección, ni al camarín, ni nada, pero sabemos que ese señor le encanta la peliculina, ¿no? Que es lo único ujú, que hace, tomarse fotos y videos, nada más. ujú, Yo veo poco probable, pero además, seguramente Ricardo pediría, necesito que regrese la gente profesional porque necesitamos nuevamente retomar el plan centenario, que es el plan de fútbol formativo, trabajar en la profesionalización de la Liga 1, mejorar la competitividad internacional y hacer un manejo transparente de los recursos de la federación. Yo no veo al señor Lozano aceptando en ninguna de esas condiciones. O sea, yo ujú, no veo al señor Lozano aceptando, hay que gestionar la federación profesionalmente, con transparencia y con integridad. No lo veo, ¿no? ujú. Entonces van a ser exigencias imposibles de cumplir por el presidente de la federación. Cosa distinta veo que dentro del directorio de la federación hay gente muy honesta y correcta, que sí tiene muy claro que se tiene que actuar de esa manera, ¿no? Y creo que es importante cuando se habla de esta crisis de la federación, también hacer algunas salvedades, ¿no? Ujú, Dentro del directorio de la federación tú tienes gente como Enrique Dupuy, como Raúl Bao, que son gente muy correcta, muy profesional y que claramente están en contra del señor Lozano, ¿no? ujú, Igual hay también algunos ejecutivos que quedan, de los poquitos que quedan, que también pues son víctimas de todo este desastre del señor Lozano y que no tienen responsabilidad. Pero la gran mayoría de los miembros de las comisiones el día de hoy que están en la federación, con su silencio y su falta de acción, se vuelven ujú. cómplices de este desastre, ¿no? Entonces, como te digo, ¿qué garantía les puedes dar a un Ricardo Gareca con un presidente tan cuestionado, con falta de transparencia, falta de profesionalismo? ¿Por qué vendría Ricardo Gareca a hacerse de un problema en un contexto tan distinto como el que le tocó vivir el 2015, donde cuando vino se encontró pues una federación que funcionaba muy bien, con cambios profundos y donde se abrazaba la necesidad de actuar transparentemente y de hacer cambios para bien, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Así es, doctor. Y precisamente cuando usted me iba comentando cómo es que se les ocurrió el nombre de Ricardo Gareca en aquel ya lejano 2015, mientras usted iba graficando o contándonos esas anécdotas, esa historia de cómo se termina eligiendo a Ricardo Gareca, que era un técnico que tenía mucho manejo del equipo, era un técnico que sabía elegir jugadores, era un técnico que ya conocía el medio peruano, ya había sido campeón con Universitario años antes, ¿no? Y que ya estaba listo, ustedes lo vieron listo para dar el salto de entrenador a seleccionador. Y mientras usted me comentaba todo eso, la verdad es que en mi cabeza no giraba Ricardo Gareca, parecía que me estaba hablando de Jorge Fossati. ¿Cómo lo No, ve bueno, para sí. la selección peruana al profesor Jorge Fossati? Bueno, a ver, el profesor Fossati, sin duda, un director técnico de primerísimo nivel en Sudamérica, ¿no? O sea, Ujú, por algo ha sido campeón en 4 ligas distintas, ha sido entrenador de la selección uruguaya, ¿no? De hecho, y conoce muy bien, acaba de ser campeón en la U, es un tipo además con una enorme inteligencia emocional, con la ujú, experiencia que tiene, es un caballero. Sin duda tiene un perfil eh, que podría ser para la federación. Ahora, vuelvo a repetir, con la trayectoria y el prestigio que tiene el profesor Fossati, yo no sé si él quiera comerse este sapo de la selección peruana con todo ese contexto de la federación, ¿no? Lo que yo he escuchado es que el profesor Fossati es un tipo, primero, muy honesto, muy, muy correcto, y entonces yo no sé hasta qué punto pues un presidente tan cuestionado, con tan poca transparencia,
sea algo, pero sí, me parece, así, sin entrar en un análisis en detalle, que el profesor Fossati cumple gran parte de esos requisitos que comenté antes para ser director técnico de una selección como la peruana, ¿no? O Así sea, él es. logró un gran objetivo que es una transformación en la U, logró la unidad, enorme inteligencia emocional, logró crear un equipo, sí, sin duda, ¿no? Ahí me queda la duda, ¿no? Como te digo, ya ha sido director técnico de la selección uruguaya, o sea, pareciera que eso tiene. Ujú, El tema de la elección de los jugadores sigue siendo siempre un gran reto, ¿no? Porque, ujú, claro, el profesor Fossati vino a un equipo que ya estaba armado, ¿no? Que lo ujú. había armado Manuel Barreto. Entonces, si tiene esa virtud, pues claramente cumple el perfil, ¿no? Así es, así es. Sí, precisamente calza mucho en la similitud con Ricardo Gareca en aquel tiempo, ¿no? Pero volviendo a este 2023, doctor, ¿qué tanto puede afectar la inestabilidad que vive la selección peruana con esto de que ya es público? Ya es público, el profesor Oblitas lo confesó, me parece, hace 1 o 2 días, que ya habían hablado con Juan Reynoso, ya había dado la intención de terminar el proceso. Entonces, ¿cómo afecta a los jugadores que estén discutiendo la cabeza de su técnico? ¿Cómo les puede afectar eso en el hipotético caso de que la federación termine por renovarle la confianza forzadamente por el tema económico a Juan Reynoso, ¿no? ¿Cómo ve usted a los jugadores volviendo a la próxima convocatoria, otra vez con Reynoso, después de haberse jugado su cabeza? A ver, todos los que venimos del mundo del fútbol sabemos perfectamente que cuando se producen crisis institucionales, inevitablemente va a haber un impacto sobre la parte deportiva. Ujú, Cuando un club está mal gestionado, cuando un club tiene problemas económicos, cuando un club tiene disputas, tarde o temprano eso se termina trasladando a la parte deportiva. Si hablamos sobre una federación cuestionada, un presidente incompetente, con cero transparencia, que además quieren prescindir del director técnico de la selección, todo eso termina afectando, obviamente, la concentración de los jugadores, afecta el compromiso de los jugadores con la institución. Eso es inevitable, todos son seres humanos y eso se vive en todos lados, ¿no? Entonces, claramente, un gran reto que va a tener quien reemplace a Juan Reynoso es lograr recuperar el compromiso, la convicción y la concentración de los jugadores, ¿no? Que todo este entorno tan negativo, porque además sumémosle a esto que obviamente los medios de comunicación, los hinchas, todo el mundo ha perdido fe en la selección a raíz de los malos resultados, pero además del hecho que no se gestionó bien aspectos como la relación con los hinchas y con los medios, ¿no? ujú. Ahí también, si comparamos procesos, de hecho Ricardo Gareca tenía pues una enorme inteligencia emocional y siempre, gane o pierda, siempre hablaba y se mantenía una ecuanimidad, pero no solamente eso, tuvo siempre un gran respaldo a la federación, donde la federación, que tenía también credibilidad por los cambios que estaba haciendo, era también otro colchón. Ahora pues todo el mundo se ha ido encima de Juan Reynoso y el señor Lozano se ha escondido, ¿no? Ujú, Es una vergüenza, el señor Lozano es el que tiene que salir a dar la cara, ujú. él es el responsable, así como cuando me hiciste la pregunta del error que se cometió con la contratación de Juan Reynoso cuando yo estaba en Cristal, yo asumo la responsabilidad, como presidente asumo la responsabilidad, la asumí en ese momento, la asumo ahora, ¿no? Ujú, Y es el rol de un presidente, pues, pero tenemos este tipo que no da la cara. ujú. Entonces, claro, si tú necesitas recuperar un proceso donde haya unidad, convicción, donde la gente vuelva a creer, pues vas a citar a una persona con muchas, pero enormes cualidades para lograr eso cuando tienes cero respaldo de la federación, ¿no? Cero respaldo de la federación. Claro, y precisamente en ese nivel directivo, ya no deportivo, ¿cómo le va a afectar esto a la selección? Que recordemos que, a la federación mejor dicho, recordemos que después de la no clasificación de Qatar, se fueron muchos de los sponsors principales de la selección peruana, ¿no? Y llegaron otros, tal vez algunos dirán, de menor fuste que los que ya estaban,
y tal vez por ahí viene también la falta de liquidez de la selección peruana, ¿no? ¿Cómo afecta toda esta inestabilidad de la federación a los nuevos sponsors? ¿En algún momento pueden decir, esto ya no me está gustando, esta imagen que tiene la federación ya no le conviene a mi empresa y me retiro? ¿Se puede? Sí, más bien yo quería corregirte porque los sponsors no se van por no clasificar a Qatar. Ujú, Los sponsors principales se van por el señor Lozano, ujú, porque ninguna marca importante, relevante, que tiene prestigio, quiere vincularse a una federación presidida por un tipo que no tiene esos valores, ¿no? Un tipo ujú, comprometido con investigaciones de corrupción, crimen organizado, lavado de activos. Tú lo último que quieras es vincularte con él, que alguien te diga. ujú, De hecho, como he mencionado antes, las áreas de cumplimiento de las empresas te observan eso inmediatamente, ¿no? ujú, De hecho, ahora la situación de la federación es complicada porque tiene menores ingresos, porque la gente no confía en la federación. Entonces tratan de separar la selección de la federación, pero ¿hasta qué punto tú puedes separar una de otra? ujú, ¿Cómo puedes separar la selección peruana de la federación? Es muy difícil. Entonces, claramente, una situación de malos resultados deportivos, una crisis institucional que es la que está viviendo la federación, y una pésima reputación del presidente vinculado a los casos que yo he mencionado, es muy riesgoso y probablemente termina afectando la sostenibilidad de todo el proceso de la selección, ¿no? Si los patrocinadores comienzan a ver que vincularse a la Federación Peruana de Fútbol es muy negativo, porque todos tus clientes y consumidores ya lo estamos viendo a nivel de las redes sociales, ¿no? No, ajá, no tengo que, tú lo sabemos perfectamente, ¿no? Que ujú, lo que ha pasado, todos los ataques que han comenzado a ver a los auspiciadores de la federación por sentirse que están en cierta medida legitimando a Lozano, ¿no? Y la continuidad de Juan Reynoso, pues eso genera un ambiente muy negativo. Uno de los temas, cuando recuerdo, perdóname que regrese al periodo de Edwin Oviedo, que obviamente más trabajo nos costó, fue recuperar la confianza en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? ujú, De hecho, se hizo un gran trabajo para eso, y hubo un gran esfuerzo trayendo a las principales marcas del Perú a ser auspiciadores de la selección, pero no solamente eso, se logró que las principales empresas auditoras regresaran a la federación. ujú, La auditora de la federación fue la firma PricewaterhouseCoopers, que es la firma de auditoría más importante del mundo. Se ujú, logró que KPMG fuera el auditor del comité de licencias ujú, y se logró que Ernst Young, que es la tercera más importante auditora, fuera la que verificara todos los procesos de licitación. Todos los, todos los concursos de la federación en ese momento se ujú, hacían por licitación. Recordemos que se licitó la indumentaria deportiva, o sea, la camiseta. Se licitaron los derechos de televisión. Yo te pregunto, señor Lozano, ¿cómo asignó la camiseta a la selección? ujú, ¿Cómo asignó los derechos de televisión? ¡A dedo! claro. Cero transparencia. Ujú, Entonces, todo eso lo ven los patrocinadores y dicen, oye, esta es una federación ujú, muy comprometida con la falta de transparencia, integridad. O sea, entonces, ¿por qué mejor no me vinculo? Me puede terminar afectando mi marca, mi reputación, que es lo más importante para una empresa. Entonces comienzan a ver con suspicacia. Entonces ya claramente la situación de inestabilidad de la federación está poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera, ¿no? ujú. Y sobre todo que claramente están cada vez mirando con mucho mayor preocupación lo del señor Lozano, ¿no? Ujú. Sí, y precisamente en esa inestabilidad financiera, doctor, usted que ha vivido desde dentro el tema federación y ahora desde fuera, ve cómo se está moviendo, quién está entrando, quién está saliendo. ¿Hay presupuesto para un buen técnico? ¿Para qué está la selección peruana? ¿Podemos ir a buscar, no sé, a un José Pekerman? ¿Podemos ir a traer a un Jorge Sampaoli? ¿O para qué nos alcanza? A ver, por un lado yo dudo muchísimo que estos técnicos que tú has mencionado Ujú, quieran venir a Perú por lo que te he mencionado, ujú, principalmente por la federación, por el claro. señor Lozano y todo lo que Ujú, se involucra.
claro. Pero asumiendo que alguno quisiera tomar ese riesgo, yo no sé de dónde va a sacar plata la federación. El señor Lozano se ha tirado toda la plata, ¿no? O sea, se ha tirado la plata en gastos personales, ¿no es cierto? En viajar, en pagar todos sus gastos personales con la tarjeta de crédito, como fue anunciado por un programa dominical, ¿no? Donde, y me imagino que se hará una investigación. Y imagino que habrá y tiene que ser una investigación más profunda, porque el señor Lozano le encanta viajar con la familia, ¿no? Ajá. Todos los que han viajado con la selección te lo pueden decir, ¿no? Que viaja toda la familia del señor Lozano. Sería bueno por un tema de transparencia que nos diga si él paga y él se muestra que efectivamente paga o se lo paga la federación también, ¿no? Entonces, no hay plata en la federación, no hay plata. Por eso la desesperación en tratar de presionar a Juan Reynoso de que acepte la terminación de su contrato y que no se le pague lo que contractualmente le corresponde. O sea, yo he visto mucha gente que critica a Juan Reynoso, ¿ya? Que tiene que él aceptar irse y no cobrar. A ver, yo discrepo. Hay un contrato y los contratos se tienen que respetar. Desgraciadamente, aquí la incompetencia del señor Lozano le va a costar a la federación mucha plata. Nada, pues, el señor Lozano tiene que salir a dar la cara. Ahora, yo, respondiendo a tu pregunta, yo no veo a la federación teniendo la capacidad financiera para contratar un entrenador de primer nivel. No, no la tiene. No la tiene. Doctor, Definitivamente no la tiene. Ajá, y en ese bolondrón que se está formando en la selección, por el otro lado, si bien es cierto, Reynoso tiene que exigir sus derechos, ¿no? Si el contrato así lo estipula, hay que cumplir todo lo que la ley, el contrato demanda. ¿Hasta qué punto lo ve ya como peruano, ¿no? Como peruano afectando a su propia selección, Reynoso ya como hincha, no Reynoso trabajador de la federación, sino Reynoso como hincha? ¿Hasta qué punto usted le ve necedad de no negociar, de no bajar un poco las pretensiones que de por ley le corresponden para salir y darle paso a alguien que sí puede hacerlo mejor en su selección, como peruano? Mira, a ver, hay un contrato y una de las partes quiere unilateralmente terminarlo. Es obligación de la parte que lo termina pagar la penalidad que se establecía, en este caso todo lo que queda del contrato. Para mí eso es una responsabilidad total de Lozano, ¿no? Claro. Por haber contratado a Reynoso, por haber firmado ese contrato con una pésima negociación, incompetencia, ineptitud total. Y claro, yo creo que al final me da la impresión de que Juan Reynoso va a negociar para probablemente ceder y llegar a un acuerdo, ¿no? Pero recordemos que muchos técnicos no aceptan la negociación, lo ponen como condición. Mira lo que ha pasado recientemente con Jorge Sampaoli, ya que tú lo has mencionado, con Flamengo. Claro. Han tenido que pagar todo su contrato. Pero obvio, no solamente a él, a varios técnicos. O sea, y se cierran en el tema, y se cierran. Es su derecho. Yo no critico absolutamente a nada a Juan Reynoso. No lo critico en términos de que si esas fueron las condiciones en las cuales la contrató la federación, el responsable total es la federación. Claro. Doctor, ¿y cómo la federación puede forzar la salida de Reynoso? Imagínese, Reynoso no da su brazo a torcer, quiere que se le reconozca como corresponde todo lo que resta de su sueldo. Si usted fuese el presidente de la federación y recibe eso, recibe ese momento, ese problema, ¿cómo usted podría forzar la salida de Reynoso? ¿Hay algún esquema o forzosamente se le tiene que pagar todo? Bueno, primero es que Juan Reynoso tiene la sartén por el mango desde el punto de vista legal, ¿no? Pero la experiencia te dice que cuando hay una institución que tiene prestigio y donde el presidente de la federación es una persona con buena reputación, que genera confianza, la posibilidad de ponerse de acuerdo es muy fácil, ¿no? Lo que ocurre es que, pues, yo veo, como te digo, yo veo a Juan Reynoso el día de hoy diciendo, a ver, este tipo me trajo, ahora me quiere sacar y no me quiere pagar. Y este es un tipo que carece de todo prestigio, reputación, trayectoria, no me inspira ninguna confianza. Entonces es difícil. En estos casos, lo que ocurre generalmente cuando las posiciones están divididas es que tú traes a la mesa a alguien que genere confianza, a alguien de prestigio, ¿no es cierto?, que termine tratando de acercar posiciones y resolviendo. Pues, pero tú dime, pues, alguien del entorno de Lozano que puede inspirar confianza en Juan Reynoso para llegar a un acuerdo.
Ujú. O sea, todas las personas competentes y talentosas que tenía la federación ya se fueron. O sea, el último que quedaba que lo podía hacer era Antonio García Pay. Ujú. Y también ya no está. Ya. Ya no hay. Entonces, ¿qué persona que inspire confianza puedes poner tú a negociar con Juan Reynoso que lo convenza, oye, no nos generamos? No hay, pues. Por eso estamos en este tira y afloja. Doctor. Y este no es un rol, y en este rol yo no lo veo a Juan Carlos Oblita. Vuelvo a repetir, Juan Carlos Ujú. no se mete en los temas económicos. Ujú. Juan Carlos va a poder probablemente tratar de influir en Juan Reynoso, de convencerlo, decirle, oye, Juan, es mejor, pero no se va a meter en tratar de negociar una solución económica al tema. Eso no, Ujú. nunca lo ha hecho y en ese sentido hay que respetar que siempre Juan Carlos ha mantenido ese canon de respeto hacia los temas contractuales, ¿no? Ujú. Doctor, y con toda la trayectoria que usted tiene para ir cerrando, ¿qué necesitaría la federación para que usted pueda interceder? O sea, no hablemos de mi caso porque no me gustaría nada a título personal. Ujú. Definitivamente, hoy yo debo ser considerado pues un enemigo declarado de la Federación Peruana de Fútbol, Ujú. Del señor Lozano, no de la Federación, ¿no? Porque como Ujú. te digo, tengo muchos amigos y mucha gente en la Federación, a la cual respeto, ¿no? Ujú. Y he mencionado varios durante esta conversación. Claro. Yo soy pues un enemigo declarado del señor Lozano, o sea, que a mí nunca me llamaría. Pero pongamos otra persona que puede llamar a una persona honesta, alguien correcto, ¿no es cierto? A un Federico Cunio, Ujú. a un Francisco Lombardi, gente honesta, un Alfredo Ferrero, ¿no es cierto? Ujú. Que no tienen, pues, que no son enemigos declarados de Lozano y que podrían. ¿Qué es lo que necesitan? Yo me imagino que ellos pedirían lo mismo, que es, oye, bueno, yo lo haría, me sacrifico por la selección, pero queremos ver cambios, ¿no? Ujú. Queremos ver que actúes con transparencia, ¿no? Claro. Comienza a hacer algunos cambios, muestra realmente los números, actúa de una manera distinta, ¿no? Ujú. Entonces, poco probable que el señor Lozano lo quiera hacer, ¿no? Pero en todo caso, tienes que van a haber exigencias mínimas para Ujú. poder hacerlo. De hecho, todas las personas que te he mencionado y otros lo harían por su compromiso Con el país. por el país y por el fútbol, porque hay Ujú. gente que está metida en el fútbol desinteresadamente. No es como el señor Lozano que vive del fútbol, ¿no? El señor Ujú. Lozano ha hecho del fútbol un negocio para él, ¿no? En Ujú. cambio, todos los demás es gente desinteresada. Necesitamos, ahora, yo creo que en gran medida se necesita una presión muy fuerte por parte de todos los diferentes actores, los Ujú. medios de comunicación, Ujú. los auspiciadores, la sociedad civil, para forzar un cambio. Lo ideal sería que el señor Lozano dé un paso al costado, ¿no? Ujú. Y eso solamente va a ocurrir si hay una presión muy fuerte, Doctor, que termine obligando al gobierno, ¿eh? ujú. Claro, y precisamente en ese sentido, mi última pregunta es la siguiente, doctor. Nos ponemos en el caso de que el señor Lozano es retirado por las autoridades policiales, fiscales de nuestro país de su cargo y queda vacante ese puesto. ¿Felipe Cantuarias postularía a la Federación Peruana ya sin Agustín Lozano eh, en la ecuación? No, yo no postularía, de hecho me comprometería a trabajar, pero yo no creo que sea la persona idónea para ese tránsito, porque yo claramente estoy asumiendo un rol de ser un fuerte opositor del señor Ujú. Lozano, de luchar contra la corrupción, Ujú. y creería yo que esto va a generar también algunas reacciones negativas de algunos actores que están en el día de una federación. Ujú. Y creería que sería mejor que venga una persona que no tenga detractores o esas percepciones negativas que inevitablemente esta posición dura que tengo va a generar, ¿A para quién que se pueda postularía? crear consenso, ¿no? Mira, no se me viene a la mente alguien ahorita. Yo en su momento hubiera querido que Juan Carlos Oblita fuera el presidente de la federación, pero no lo dejaron participar. Ujú. No lo dejaron participar. Pero Ujú. hay gente que ha intentado. Puede ser que de repente sea una nueva oportunidad para un Federico Cunio, ¿no? De Ujú. participar nuevamente. Y sería pues un privilegio para el Perú tener una persona como Federico, el presidente de la federación. Yo creo que Federico cumple el perfil, justamente puede conciliar, atraer a la gente,
es un dirigente honesto, con experiencia, ¿no? Alguien de ese perfil creo que nos podría sacar adelante esta crisis que está viviendo la federación. Pero Y, y hay que ser realistas. Gustavo Ceballos, por ejemplo, o Álvaro Barco. Mira, a Álvaro le tengo enorme aprecio, también Álvaro ha sido muy valiente en enfrentarse. Ujú, O sea, a ver, Gustavo, a quien le tengo un enorme cariño, además yo lo tuve en Cristal, ujú, ellos son muy buenos directores deportivos. ujú, Y creo que ese es otro tema que también hay que saber diferenciar, lo que es un director deportivo de lo que es un dirigente. ujú, Porque el director deportivo está enfocado más en la parte deportiva. Un dirigente tiene que ver toda la parte institucional, ujú, que incluye la parte financiera, la gestión de talento, todos los procesos en la organización, ¿no es cierto? Necesitas un nivel más ujú, amplio. Entonces, creería yo que necesitas una persona que venga más de ese mundo, ¿no es ujú. cierto? Sin descartar, obviamente, sobre todo Álvaro, pero me da la impresión de que Álvaro ha demostrado ser uno de los directores deportivos más competentes que ha tenido el Perú, Ujú. ¿no? Y Gustavo Ceballos también es muy buen director deportivo, pero como te vuelvo a repetir, el Perú, perdón, la federación necesita una persona con Otro perfil. experiencia como dirigente que haya visto un perfil. Por Ujú. eso es importante, así como hicimos la diferenciación entre entrenador Y y seleccionador. seleccionador, hay una Ujú, diferencia entre director deportivo ujú. y dirigente. Y justamente ahí quiero llegar también. El, cuando hay algunos que quieren jugar a que saben de fútbol, ¿no? Ujú, Es un grave error, ¿no? ujú. O sea, el director deportivo es un experto. Lo que tiene que hacer un presidente de un club es darle soporte al área deportiva. Pero veo Claro. que algunos quieren dársela de que saben de fútbol, que se meten a contratar jugadores y quieren negociar. Y ahí es donde comienzan los problemas, pues, ¿no? Ujú, Uno tiene que respetar la autonomía y la independencia de las diferentes direcciones ujú. para que le funcionen las cosas, ¿no? Y por eso es que cada uno en su rol. Yo creo que más bien lo que necesitamos es un dirigente que más tenga experiencia empresarial para darle una gestión más eficiente a la federación y que nos permita hacer las transformaciones que quedaron totalmente interrumpidas desde la llegada del señor Lozano. El señor Lozano paró todo como hemos mencionado antes, y por eso es una lástima decir que el señor Lozano está destruyendo la federación, ¿no? Es una pena decirlo, pero el señor Lozano va a dejar en ruinas la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Así es, doctor. Muchísimas gracias por esta extensa Gracias a usted. conversación que hemos tenido, pero creo que muy valiosa, ¿no? Nos ha detallado, nos ha diferenciado muchísimos conceptos, nos ha revelado cosas también con las anécdotas que nos contaba al inicio de esta conversación. Así que agradecerle por haber aceptado la invitación y esperamos tenerlo pronto por aquí nuevamente. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la entrevista y por la oportunidad. Gracias. Estuvo con nosotros el señor Felipe Cantuarias, ex directivo de Sporting Cristal, amplia experiencia en el fútbol peruano y también en la selección. Participó, recordemos, en la contratación nada más y nada menos que de Ricardo Gareca. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Soy Felipe Quelopana. Esto fue La Voz del 21. Chau, chau.